Hola, bienvenidos a nuestro podcast Los del Los del José F. Juan. ¿Cómo estamos, José Juan? Muy bien, Sandra. Estamos separados por la distancia, Pero unidos pero unidos en el por los recuerdos. recuerdos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Precisamente de De eso, recuerdos. de A ver si recuerdos. me acuerdo De de recuerdos. algo, porque Por favor. corría el año de 1800 cuando entramos a la secundaria. ¿Hace cuántos años? Ya lloraron los lobos. Se murieron y nacieron los hijitos y ya volvieron a llorar. Bueno, ¿y por qué tus papás te mandaron precisamente a La Sueta? Que era una Mira, secundaria, es una secundaria federal que está en Veracruz. ¿Por qué te mandaron? es en estos Déjame, me cambio los momentos. lentes porque para verte mejor. Es, creo que la mejor secundaria en esos momentos de la historia en Veracruz. Era la mejor secundaria y estaba relativamente cerca de casa. Dicen que era Eh, lo mejor. Cerca de la casa de mi madre teníamos el Ilustre Instituto de Veracruzano, la prepa, así Pero se en aquel conocía. entonces ya no estaba ni tan bien la prepa, ¿o sí? No, Cayó en no desgracia. estaba bien. La Sueta era la mejor. O sea, el Ilustre estaba caminando a 3 cuadras de mi Sí. casa. Sin embargo, la Sueta sí teníamos que tomar un camión para poder llegar, pero era una mejor escuela. Tenía un buen nivel educativo. Los que estaban en esos momentos en el Ilustre se salían de clase, andaban rondando ahí por Sí, el tenían mala fraccionamiento fama donde vivía mi los madre. de la prepa. Así Sí es, me acuerdo. entonces eso hace, mi mamá es maestra, fue maestra de primaria y tenía muchos conocidos, muchos contactos Tenía palacas maestros. la sueta. Tenía un par de maestras compañeras de la primaria donde ella daba clase. Estas maestras daban clase en la Sueta también y entonces tenía una muy buena referencia de la Sueta. Por eso es que decide inscribirme en la Sueta. Inscribirme para presentar examen de admisión, porque si recuerdas, había que presentar un examen de admisión para elegir a los mejores estudiantes y acomodarlos por orden. No, pues para que Yo me pasaras acuerdo, el examen y te acomodaran ya sea en la mañana o en la tarde, porque eran 6 grupos en la correcto. mañana y 6 grupos en la tarde, y se supone que era al azar donde te tocara. Se supone. Se supone, pero sí había una selección para dejar a los mejores alumnos por la mañana y los no tan mejores o los que decidieran estudiar por la tarde los mandaban para la tarde de manera directa. Y cuando empezamos ese movimiento de ingresar, lo que se decía era que los mejores alumnos los acomodaban en el grupo A y de ahí iban los siguientes mejores en el B y así, o sea, O sea que los del F eran históricamente, los desastrosos. históricamente el grupo A era el mejor grupo y de ahí era en decadencia. Estos nosotros Cuando éramos hago de el la examen, decadencia. ¿O cómo? cuando hicimos el examen y nos acomodan en el grupo F, mi mamá se sorprendió porque ¿Por dijo, qué? ¿Que tú bueno, eras niño muy estudioso en la primaria o qué? sí, 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 Niño yo 10. era niño de Ay, 10, juelo. niño de 10 en la primaria, primer lugar de la primaria y pues quedaste en el grupo F. De hecho, para ingresar, para hacer el examen de admisión, había una guía especial para preparación de examen y mi mamá me inscribió en clases de verano A mí para también. estudiar
para prepararme para el examen de A mí creo admisión que y también. yo fui a estudiar con el prefecto Pelayo Ah, con el papá de y Maribel. junto a mí estudiaba Maribel y los dos nos preparamos con su papá y otros niños para hacer el examen de admisión en La Sueta, así es. Yo a Oh. Maribel la conozco en verano antes de entrar Yo a pensé que La iban Sueta. juntos en la primaria, porque en aquel entonces del grupo No, todos iban juntos en la primaria, creo. no, 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 de mi primaria no había nadie en mi salón, en el salón ¿Tú qué no primaria tenía ibas? ningún compañero. Yo estudié en la Manuel Gutiérrez ¿Y Zamora, los demás? que está junto a la prepa. Antonio Caso, No, había una muy los famosa, héroes, la Héroes. los niños, la Todos iban de héroes de Héroes de Veracruz. Veracruz. Sí, o sea, eran de diferentes primarias. Creo que Mario Laguna estudió en Héroes de Saluditos, Veracruz. saluditos. Saludos a todos nuestros A los compañeritos. compañeritos y de tus hijos. Qué risa. Ese día que estábamos en la casa, hicimos una reunión y llegan los niños de José Juan, que tienen ¿cuánto? 8 y 4, ¿no? 8 años y Ahí llega 4. la niña, la gemela, y dice, papi, ¿y cuáles serán tus compañeritos de la secundaria? Yo no sé qué se imaginó. Puros cincuentones Ella vio ahí. puro viejito y dice, ¿y cuáles son tus compañeritos, ¿Cuáles que papá? no? Pero dijo, ¿cuáles Yo serán veo tus compañeritos, papá? Como diciendo, pues como que estos están muy cacheteados. sí, sí, sí. Pues yo, Sí, mira, pero yo tan despistada que yo ni sabía. Yo llegué porque mi madrina, sus hijos habían ido a La Sueta. Entonces mi mamá, preguntando por ahí, le dijeron, no, pues en La Sueta. Ah, pues en La Sueta, y me inscribió porque yo estaba en escuela de monjas. Entonces, los 6 años yo estuve en escuela de monjas, salgo de la escuela de monjas, muchas de mis amigas bueno, casi todas se quedaron en la escuela de monjas y a mí me mandaron a una escuela federal. Entonces, imagínate el cambio para mí, que yo había estado 6 años en la escuela de puras mujeres, de monjas con la falda hasta no sé dónde, y de repente mi mamá, y el transporte de la escuela, porque pasaba el transporte escolar del colegio por mí. Y entonces de repente mi mamá me manda a la escuela federal pública mixta y me manda en camión público. O sea, me dijo, mi hijita, aquí pasa el camión, aquí te bajas y ahí nos vemos. Así, y así llegué. pero ¿y por qué el cambio? ¿Por qué de La Paz de la escuela a Pues yo no sé, de mi las mamá, monjitas? pues porque dijo que esa era la mejor, que esa secundaria le habían recomendado y pues ya, yo creo ya dijo era mucho pagar, yo no sé, porque yo que me acuerde, pues los dos siempre trabajaron y todo bien, pues de repente dijeron, o sea, mis papás hicieron unas decisiones medias locas porque el kinder fue un kinder federal o estatal, creo, chiquito, bueno, tan chiquito, bonito. Y luego de ahí, me mandaron a la escuela de monjas, igual a mi hermana, y luego a mí me mandaron a La Sueta, y el caso está que a mi hermana ya no la mandaron a La Sueta, porque cuando ya mi hermana iba a entrar a la secundaria, que ella es 4 años más chica que yo, estaba más fuerte la ETI 26 que La Sueta. Entonces a mi hermana la mandaron a la ETI, ya no la mandaron a La Wow, Sueta. Y a mi hermana le tocó en la tarde. No le tocó en la mañana porque estaba muy competido entrar a la ETI. Ajá. Y sí. ya después me volvieron a mandar a una escuela privada de padres, o sea, otra vez católica la escuela, y luego me mandaron a otra pública, o sea, yo no sé, mis papás de chile y de atole y de camote. Bueno, hay que recordar que en la época que estudiamos nosotros en la secundaria, acababa de pasar una crisis económica fuerte, ¿no? O sea, en el 84 hubo una fuerte devaluación y crisis que nosotros entramos en el 85 Uh-huh. a la secundaria y en esos momentos, yo al igual que tú, no tengo una conciencia de si era una situación económica complicada, pero
sí era la mejor escuela en ese momento, ¿no? Ujú. O sea, cuando decide la secundaria, estaba la ETI 26 como posible, pero se oía mejor La sueta la que la sueta 26, pero que 4 la ETI años 26. después, cuando mi hermana entra, era más fuerte la 26 que la sueta. Y mi hermana se fue a la ETI. Creo que no dimos el ancho lo suficiente para mantenerla. Ni el ancho ni el largo. Pero, Ahora, lo cierto es que de nuestro salón éramos mucho, o puro sea, nerd. esa situación que mencionaba de que los mejores los colocaban en el A, en nuestra generación fue al revés. A los mejores nos colocaron en el F y ¿sabes cuál es el indicador de por qué los mejores íbamos en el F? Íbamos, dices El, tú, el, porque muchos se fueron a la superación ciudadana, menos yo. exacto, Yo no sé cómo yo exacto. llegué ahí. El municipio de Veracruz tiene ese reconocimiento para los más destacados ¿No es algo a nivel alumnos de todas nacional? las primarias. No, es nada más en No, no, Veracruz. es local, solo el gobierno municipal de Veracruz con el grupo ADO organizan el premio de la superación ciudadana para los mejores promedios de las escuelas de Veracruz, de las escuelas primarias. Y de nuestro grupo nos fuimos como Pues se 10 fueron porque más yo o me menos. quedé a cuidar el salón. Sí, es que era un problema eso con ustedes. Era un problema con ustedes. Nunca se salían de clases, hacían lo que el profesor decía. Ay, no, era un batallar. Éramos el grupo NER, Era un batallar de veras, era un batallar. sí, 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 era el grupo de alto rendimiento y todo mundo tenía que aprobar con las mejores calificaciones. Tenían sus lápices de colores, eran súper bien portados. Ay, no, yo sufrí mucho en ese grupo, porque yo ni bien portada, ni ordenada, ni buenas calificaciones. Mira, yo me acuerdo, tenían el grupo de danza en aquel entonces en la escuela. Y entonces, yo no me acuerdo quién iba conmigo en el grupo de danza, me acuerdo de una compañerita que se llama Amparo, que iba conmigo en el grupo de danza. Y la pobre Amparo, dice mi mamá, porque yo no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo de nada. Dice mi mamá que la pobre Amparo me tenía que andar recogiendo la bolsa, me tenía que andar recogiendo porque yo todo dejaba tirado y Amparo estaba atrás recogiendo el mugrero porque yo dejaba tirada la bolsa, la falda, los zapatos. Es un desastre. Y Amparo en aquel entonces, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero en aquel entonces siempre muy, Muy formal, propia, muy muy propia, formal. como muy, ¿cómo se puede decir? Como muy madura, ¿no? Para ser, y yo un desastre, pobre Amparo. Tenía que andar recogiendo ahí la falda y el de ese. Amparo bailaba, aparte en las tardes participaba en grupo de Y con baile, Josa, bailaba ya, creo que con Josa, bailaba, no sé haitiano o exactamente alguna con cosa quién, así. pero bailaba jazz, bailaba baile moderno, por muchos años bailó, Yo no me acuerdo, pues semiprofesionalmente, digo, no yo no me profesionalmente, acuerdo. pero sí era una actividad que le apasionaba el baile. Yo no. Yo compartí con Amparo también el bachillerato. Amparo estuvo Mm, conmigo en Bachilleres de Veracruz y participamos en un par de bailables en Bachilleres de Veracruz. ¿Bailabas, José Sí, Juan? pues sí, también. ¿Y cómo era eso que bailabas? Pues por estar en el relajo y participar con los amigos y las amigas, me invitaban y participé
creo que fue en primero o segundo semestre de bachillerato Mm. y luego en el último semestre de bachillerato también participé en otro Pero a ver, bailable. de la secundaria, ¿cuál es el profesor del que más tú te acuerdas? Uy, no, pues me acuerdo de muchos. Yo no me Me acuerdo de acuerdo, nadie. Uno, el que más te haya quedado algo y por qué. mira, yo era niño de 10 Sí, en, eras en el la jefe de primaria, grupo. O sea, hello. pero en primer año de primaria, en primer año de secundaria, yo saqué 3 en mi primer examen de Ay, matemáticas. Jesús de 3, Veracruz, eso fue algo 3 de muy 10. fuerte, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Entonces, recuerdo muy bien y con cariño al maestro Gildardo, Nos dio que fue nuestro matemáticas en maestro. primero, no. En primero fue Nos dio nuestro en maestro de segundo, ¿no? matemáticas de primaria. También nos dio en Ah, ok. segundo. Sí, este, y creo que mi calificación global fue 7, Mm. solo de matemáticas. En todo lo demás obtuve 9 y 10. Y en matemáticas salí bastante bajo. Efectivamente, no entendía yo las matemáticas, no me adapté al sistema. Para mí era muy fácil en la primaria. Al llegar a la secundaria, las matemáticas se me hizo muy complicado y me costó mucho trabajo. Entonces, para mí fue un fuerte impacto sacar 3 en mi primer examen. O sea, 3 nunca en mi vida, ¿no? Claro. Y al final la calificación global fue baja, creo que 7, te digo. Creo que el único 7 que saqué En en toda toda mi la vida, secundaria. No, no, ya después en la ya me universidad hubo por ahí emparejé. un par de, sí, pero digo, y lo recuerdo con cariño. Hoy soy ingeniero, o sea, no es que haya tenido una aversión con las matemáticas o un choque con las matemáticas, sino el choque fue mi poca adaptación a los cambios. Y mi mamá lo que hizo fue que, como yo salí muy mal durante el primer año de matemáticas, me mete en verano a estudiar matemáticas, Ujú. pero yo esperaba que me explicaran lo de primero. Y mi mamá me mete a Lo estudiar de con una segundo. maestra de la ETI 26, con los niños de segundo que pasaron a tercero y que van a estudiar para presentar examen extraordinario de segundo. Oh, Y entonces yo empiezo a aprender en verano álgebra. oh. Nosotros en primero estudiamos teoría de conjuntos, estudiamos este, fracciones, estudiamos. Lo que más se me dificultaba en aquella época eran los sistemas numéricos, los números mayas, el sistema binario, el sistema hexadecimal. Todo eso nos lo explicaron y yo no lo Yo entendía. ni me Entonces, acuerdo. cuando tú no te acuerdas de De nada. nada. Este capítulo es de José José. ¿Cómo dices que te llamas? Recuerdos, yo tengo muchos, tú no tienes. Son los recuerdos de José Luis porque ni siquiera sé cómo se llama. Dejémoslo en JJ para los amigos, por favor. Yo no me acuerdo de nada, José Juan, de nada, ni que vimos en la secundaria, nada. O sea, yo pasé, Pero ¿tienes algún recuerdo, algún maestro que te, ay, que te tengo haya muchos, dejado? Bueno, muy bien. tengo muchos. La maestra de inglés que nos ponía a hacer puras tarugadas, nada más nos ponía, Dibujitos. es que mira, el libro, y yo insisto que yo tengo la razón después de 40 años. Llevábamos un libro de texto. El libro de texto llevaba una forma muy, muy bonita de enseñar porque tenía unos dibujitos como de palo, ¿no?
así de esos de stick, Bolitas y de palitos, bolita y sí. palito, y tenía su diálogo y te iba diciendo, pero traía muchos dibujitos, como que era muy interactiva la cosa. Pero si ya teníamos un libro de texto, como para qué diablos teníamos nosotros que volver a dibujar los diálogos con los monitos de bolitas y palitos. Eso era la tarea de la maestra. Entonces yo como era muy rebelde, pues no hacía la tarea y decía yo, ¿cómo por qué? Esto, o sea, no Claro. me va a enseñar nada. Y efectivamente no enseñaba nada. Ese sistema de volver a calcar los dibujos del libro de texto, o sea, para mí era una total pérdida de tiempo, total pérdida de tiempo, total, total. Y entonces, pues yo, Sí, al final tenías que tener el libro copiado en tu libreta, ¿como todos para los qué? O dibujitos. sea, no tenía, ¿no? Y yo era en ese sentido, sí, es de lo único que yo me acuerdo, que yo era muy crítica. Yo decía, mamá, pero ¿por qué yo tengo que hacer algo así que no tiene sentido? Pero como mis compañeritos eran muy nerds, todos hacían su tarea en su triste libreta y yo era la que estaba mal, porque yo les decía, ¿y por qué? Ay, pues porque la maestra dice que la tarea y que me faltan quién sabe cuántos muñequitos. Y yo, pero como para qué, si para eso tenemos el libro. Ah, no, mis compañeritos en friega haciendo muñequitos en la monequines de esos en la libreta y yo preguntando, pero ¿por qué? Ahora, o sea, bueno, sí, era una rebeldía a lo mejor tonta en aquel tiempo, pero si ahora lo piensas a la distancia, es que no tenía razón de ser. Pero No ayuda. no ayuda, Entretiene, pero no ayuda. pero no ayuda. Y entonces a veces también el sistema es así, ¿no? No te dejan pensar más allá, no te permiten pensar más allá, porque así es como se tiene que hacer y así es como lo haces. Pero a veces hay que, ¿no? A mí me pasa con mi hijo es muy crítico en muchas cosas. Entonces dice, mamá, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Qué le contestas? Pues porque lo digo yo. En algunas cosas sí le digo, mira, sí tienes razón, pero esto es lo que hay que hacer porque es parte del sistema y así es como quieren que tú lo hagas. Al final el profesor te está pidiendo que tú lo hagas así, tú puedes saber que a lo mejor no está bien, que no es correcto, que hay otra forma de hacerlo, pero el profesor lo quiere de esa forma y de esa forma lo tenemos que hacer en este caso, ¿no? Claro. Pero sí, yo pienso que sí, pues a veces el sistema educativo nos predispone a no pensar y a seguir ciegamente lo que diga el profesor. Pero pues yo era muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde. Y luego yo tenía el problema de la falta de atención en mi caso. Entonces, a mí las clases se me hacían aburridísimas. Entonces, clase que se me hacía aburridísima, pues yo me salía porque pues, se me aburría. O sea, no era porque yo fuera traviesa ni porque me saliera yo a hacer diablura. No, yo me salía porque estaba yo aburrida. Me aburría. Y Lo bueno que te sentabas muy cerca de la puerta. pero Holguín se salía Pasabas más que yo. lista. Todo el mundo se acuerda que yo me salía, pero Holguín era mustio matalascaya y él se salía más que yo, porque mira, fíjate, yo me sentaba junto a la puerta. Primero se sentaba Adriana y luego yo, pegadas así a la pared y la puerta, ¿no? Pero Sí. digamos que Carlitos, Carlitos se sentaba en mi fila hasta hasta atrás. atrás en medio del salón. Bueno, Sí. ¿cómo está la cosa? Que si yo me salía, él se salía más. Porque yo le echaba aguas para que entrara al salón. ¿Cómo estaba la cosa? Él se salía y luego, pero él se salía y regresaba. Entonces, para salir, él llegaba conmigo. O a veces yo ya estaba, o sea, yo le daba entrada al salón.
porque se paraba, entonces yo ya lo veía, entonces él rápido se metía quebrando y se paraba con nosotros a platicar. Sí, 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 no sé qué, y luego se iba quién sabe cómo escabullendo por atrás y llegaba a su lugar que estaba hasta atrás en medio del salón y yo estaba hasta adelante cerca de la puerta. Y yo le daba entrada a Carlos. O sea, ¿quién se salía más del salón? Pues Carlos. Carlitos se salía más que yo. Que le mandamos muchos Y saludos yo a me salía Carlos Holguín. bastante, ¿eh? Y yo me salía bastante. Él me ganaba, pero él era mustio. Pero él salía y regresaba, ¿no? O Yo sea, dices salía y que no llegaba ya. tú ya no regresabas. Pero él salía y regresaba. Él pasaba en la lista primero que tú, Ujú. pasaba en la lista, le pasaban a él y él ya se enfilaba para prepararse para la salida. Ajá. Y luego me salía yo creo, porque Y ya luego yo era Román y él era pasabas Olguín. tú hasta mucho después y ya luego salías tú detrás de Holguín. No, pero él salía, pero yo llegaba antes. Porque a la hora de regresar, yo le daba la entrada a Olguín. Yo le echaba aguas. Qué interesante. Que- Digo, hay que recordar que nos tocó, somos de la época de que teníamos que copiar lo que pusieran en el pizarrón, Claro, teníamos que hacer nuestras notas. cartulinas para nuestras presentaciones en el grupo y tenías que escribir tu cartulina y pegarla en el pizarrón y pasar a exponer, ¿no? No, y aparte escribir en tu libreta las notas o copiarle las notas a alguien, porque pues, ¿quién te texteaba? ¿Qué? Pasar, pasar en limpio la libreta, o sea, tomabas tus notas y después tenías que pasar en limpio la Tú la libreta. pasabas limpio, yo no. Es una pérdida de tiempo. ¿Qué pasó? Yo tenía una sola libreta hasta el TEC, ¿eh? Yo tenía una libreta y en esa libreta iba poniendo la fecha y ahí, a menos de que, Fecha, materia. a menos de que el Sí. profesor pidiera una cosa específica, yo era una libreta. Y luego búscale, porque quién sabe dónde anoté lo de quién sabe qué clase. Pero sí, Yo esa la apliqué hasta el bachillerato. Una sola libreta y anotaba ahí. Respetaba la hoja, era de la materia. Si se quedaba a medias la hoja y empezaba otra materia, empezaba una nueva hoja y en la clase siguiente me regresaba a la hoja donde había dejado a medias, porque luego le sacaba yo el espiral y acomodaba las hojas por materia. Y ya tenía yo mi sección de cada materia respetando las hojas. Eso lo hice hasta el bachillerato. no, no. Yo Sí. era una sola libreta y sin espiral, de esas que son grapadas o pegadas juntas, así. A mí esas de espiral se me hacían barajas y se me perdían las hojas. Entonces yo una sola libreta para más seguro, todas juntas. Sí, pero pues eran las épocas donde no había celular, donde no tenías que aprender, donde tenías que estar en clase, cómo te echaban aguas, o sea, ahora por texto, me imagino, yo no sé ahora qué hagan los profesores, porque al menos en la escuela de mi hijo, cuando yo he ido, les quitan entrando el teléfono celular y tienen una como cosita como si fuera de zapatero y tienen como 20 o 25 lugares para los teléfonos. Entonces cada niño llega y él ya saben, tienen cada quien asignado un número y en ese número todo el mundo automáticamente llega y pone su celular antes de que empiece la clase. Algunos profesores lo hacen, algunos no, pero muchos lo hacen. Aquí ponen su celular y ya no pueden textear porque el teléfono y el profesor tiene la cosita esa pegada ahí enfrente junto de él y todo el mundo llega y pone ahí su celular. Digo, ahorita yo no sé qué es lo que realmente hagan los profesores porque en aquel tiempo pues no había nada, ¿no? Y para copiarte yo hacía, te voy a explicar. Hacía yo así,
dos, Los lápices. dos lápices o dos plumas. Y entonces hacía yo. Un pergamino. Sí, Un pergamino. un pergamino largo con todo. Entonces lo pegaba yo de un lado así, ¿no? Y del otro lado así. Y entonces le daba yo vuelta así. Y esto, ahorita porque no está pegado así, entonces aquí me lo ponía yo así. Entonces tengo mis lápices y con una mano le iba yo dando vuelta así, con la otra iba girando. Y luego cuando le quería yo regresar, pues le daba yo vuelta para el otro lado. Para poderme copiar. Pero pues ahora yo no sé cómo se copia la gente, pues te mandan un texto y ya te mandaron todo, una captura de pantalla. Que me quiero imaginar que también los profesores han tenido que prohibir todas esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque tienen un chícharo Claro. aquí, están hablando con alguien por teléfono y les pasa todo. Yo no sé, me imagino Claro. que ahora debe ser muy difícil ser profesor, porque alumno ha de ser muy facilito. Fíjate que yo fui profesor en el año 2000, del 2000 al 2002, Pero no había pero teléfonos todavía no era tan tan usado avanzados. el teléfono, así es. Eran analógicos, bueno, ya eran digitales, pero la comunicación era analógica y el teléfono era sencillo en aquella época, Sí, ¿no? Era claro. para llamar. Sí, claro. Sí, Una cosa muy, muy sí. sencilla, pero sí, eso es de lo que yo me puedo acordar. De lo que ahorita me puedo acordar de la secundaria. De mis compañeritos que eran unos nerds. Muy bien, Sandra, ¿qué te parece si dejamos este tema para la siguiente y continuamos hablando de nuestros recuerdos de secundaria? Porque recuerdos hay muchos. Ah, sí, Eh, muchos. mm, Tú estudiaste en un taller de hombres. Ah, Y entonces, ¿qué te lleva a en aquel elegir? entonces era una cosa, era un escándalo, porque eran puros hombres Sí, y yo solita, porque éramos 50 pelados o 50 y tantos, y yo era la única mujer. Fue un escándalo que yo escogiera mecánica automotriz en aquellos tiempos, pero tiene una claro. razón de ser. Entonces, ¿qué te parece si dejamos ese tema pendiente y en nuestro siguiente capítulo platicamos sobre mecánica automotriz? Una niña de 11 años De 12. estudiando mecánica automotriz, de 12 años estudiando mecánica automotriz. Era yo feminista, adelantada a mi tiempo. Bueno, Muy acuérdense. adelantada. Síganos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, YouTube, estamos en Facebook e Instagram. como Facebook e Instagram. los del F Los del F Podcast. Podcast. Déjenos su comentario si tienen algún recuerdo de aquellos años que les estamos hablando. Calcúlenle ahí de cuando no existía el celular. Cuéntenos alguna historia, qué les pasó a ustedes en la secundaria, algo chistoso, o si les pasó como a mí, que yo era la loca y puros nerds en ese salón. Y nos vemos la próxima. Bye bye, despídete, Suscríbanse. despídete José Luis. Bye.